3. Inicio de grabación. Permítame unos segundos. Listo, ya está haciendo la grabación de la clase. Entonces, en esta semana vamos a continuar hablando un poquito acerca de lo que son nuestros sistemas de medición, cómo los vamos a interpretar, qué características tienen, para poder meternos hacia lo que serían las unidades, las formas, los sistemas, los instrumentos, los sensores, todo lo que vamos a ocupar para realizar nuestra instrumentación. Sin embargo, decíamos las semanas anteriores que de repente una instrumentación pudiera ser un tanto complicada cuando manejamos términos, conceptos o incluso unidades de medición que no nos sean muy recurrentes. Puede ser que algunas incluso no las conozcamos, puede ser que algunas las conozcamos pero que no las frecuentamos, no las tenemos tan conocidas y por lo tanto entonces no nos resultan familiares y pudiera ser entonces que conceptualmente no entendiéramos la cantidad que significa dicha materia. Nos pueden hablar de, no sé, algunas cifras que nosotros no ubiquemos y por lo tanto entonces no genera en nuestro cerebro algo que tenga un significado. Entonces, para poder hacer más real, para poder enfatizar más este tipo de comunicación, pues necesitamos hablar un lenguaje en común, un lenguaje científico que no dé lugar a ambigüedades. Es decir, decíamos la receta del caldito de pollo de la abuelita, el hecho de que contuviera o que tuviera dentro de las instrucciones pizcas de sal durante no mucho tiempo, ponga a servir hasta que esté más o menos caliente, déjele enfriar un poco durante no mucho tiempo. Todas esas expresiones no tienen un carácter científico y por lo tanto no es fácil de poder reproducir esa receta precisamente por carecer de estos estándares. Entonces lo que buscamos en instrumentación es lo opuesto, tener lo más preciso en todas las indicaciones o instrucciones que se nos generen para que cuando necesitemos hacer réplica de lo que queremos tener, pues el resultado sean exactamente iguales siempre, sin importar el lugar donde se hagan las mediciones, sin importar dónde se esté realizando el proceso, o considerar algunas características que tenga el lugar donde lo estamos haciendo para hacer algunos ajustes. Precisamente entonces vamos a hablar ahora de lo que serían esos sistemas de medición, tratando el día de hoy de denotar dos conceptos que vamos a utilizar más adelante en varias ocasiones. Lo que sería un sistema que le vamos a llamar referenciado y un sistema que va a ser absoluto. Es decir, cuando nosotros manejamos las referencias, normalmente lo hacemos cuando nos dicen, bueno, ¿dónde queda tu casa? ¿Cómo puedo llegar a tu casa? Ah, pues está bien fácil, mira, te voy a dar una referencia. Hay un Oxxo en la esquina. Y con esa referencia, pues obviamente ya estamos ubicando más de 200 posibles lugares en todo el estado. Entonces, una referencia tan ambigua que nos diga que simplemente hay un Oxxo en la esquina, pues sí, casi todos los Oxxos están en la esquina, entonces sería un tanto complicado el poder ubicar una casa que esté cerca de un Oxxo que se encuentra en una esquina. Entonces, esas referencias vamos a ver cómo se pueden llegar a manejar y que por desgracia en algunas ocasiones tenemos que manejar un sistema referenciado, un sistema que se referencie o un sistema que tome en cuenta un patrón específico, aunque con las posibles variaciones que ésta pueda llegar a representar. Simple y sencillamente, si ubican ustedes en sus casas, hay un numerito. Cada uno de ustedes tiene, aparte del nombre de una calle, tiene, bueno, obviamente la colonia, pero aparte tiene un número en sus casas. ¿Alguna idea de cómo es la forma en que nos especifican qué número debe tener nuestra casa? ¿Lo ponen aleatorio, le ponen el número que tú quieras o cómo se hará esa numeración que nos ponen en nuestras casas? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Pues lo único que sé es que tienen un orden, ¿no? O sea, hay Ujú. algunas calles que como que van en aumento los números, pero pues la verdad no sé cómo los asignan. Pero ¿por qué le ponen 54 y luego la otra le ponen 62? O sea, ¿por qué esos números? ¿Por qué no le ponen números aleatorios? Como dices, tienen un orden, exactamente, tienen un orden. Incluso en algunas ocasiones la izquierda tiene los números pares, la derecha tiene, bueno, depende de hacia dónde estén viendo, algunos tienen los números nones y enfrente estarían los números pares. Es decir, sobre de la mismo costado de una calle no puede haber números nones y pares. ¿Sí, Andrea? También lo que he visto es de que, por ejemplo, si hay hay una casa que tiene el mismo número, se le pone el número, la letra A o B, ¿no? Ujú. Exactamente, entonces porque a lo mejor estaban situadas en un solo edificio y se identifica el edificio que tiene varias posibles entradas. Se da mucho cuando hay un edificio que después se le pusieron algún tipo de centro, no, centro comercial, no, algún comercio y queda ubicado en el mismo edificio. Pero entonces, ¿cómo ubicaron el nombre específico de ese edificio? ¿Cómo le ponen a nuestras casas? Vamos a ver que si ustedes se ubican, en la mayoría de las ciudades siempre se reconoce que hubiera un centro, una plaza, un lugar simbólico que nos represente el origen de esa ciudad. La mayoría de las ocasiones se enumera con respecto de este centro. Aquí en Morelia tenemos lo que sería la avenida Morelos Norte, que va hacia el norte a partir del centro, y la sur, que iría obviamente hacia la parte sur. Igual la Madera Oriente y Poniente.
Si se fijan, entonces la numeración empieza en el zócalo de nuestra ciudad. Ahí en Catedral iniciaría como si fuera el 0. A partir de ahí se empiezan a ubicar los metros que hay hasta la puerta que tiene cada uno de estos edificios. Se cuenta los metros que hay hasta lo que se conoce como el dintel de tu casa, es decir, el marco donde está la puerta de entrada principal, se reconocen cuántos metros son y esa es la numeración que se le va poniendo a tu casa. Obviamente que si todas las casas miden distintos, pues entonces la numeración no tiene un orden muy específico que digamos, pero sí obviamente van aumentando conforme te vas alejando del centro. Nuevamente aquí en Morelia no es tan fácil reconocer, hay otras ciudades que incluso, por ejemplo, Guadalajara, las cuadras, cuando estaba en una parte del centro, medían 50 metros exactos. Entonces, cada que se acababa una cuadra, la numeración volvió a empezar otra vez a partir de los 50, a partir de los 100, y así tú más o menos fácilmente podrías reconocer, bueno, cuánta distancia te falta para llegar al centro. Si tú ves, el Tecnológico es Avenida Tecnológico, aunque realmente es una prolongación de la Avenida Morelos Norte, que dice 1500. Eso significa que hay 1500 metros desde el TEC hasta lo que sería el centro histórico de Morelia. Entonces, esta es una forma de referenciar ubicaciones. ¿Qué posición guarda tu casa en esa calle? Pues lo hacemos referenciando un centro de una ciudad. Pero no solamente eso, a lo mejor ustedes también en las carreteras han visto que las carreteras tienen varias numeraciones. Algunos nos indican, bueno, cómo se llama la carretera, si es federal, si es estatal, algunas indicaciones turísticas, etcétera. Pero hay también algunos números que aparecen de repente de kilometrajes. Algunos nos dicen cuántos kilómetros nos faltan para llegar a determinada ciudad. Unos letreros verdes nos indican nombres de las bifurcaciones que podemos tener o los nombres de los pueblos cercanos, etcétera. Pero hay otros que en el costado derecho, cuando vamos manejando, hay unos pequeños letreros que van apareciendo. Esos pequeños letreros van apareciendo también en forma numérica consecutiva. Nuevamente, ¿alguna idea de qué nos indican estos kilómetros que están indicados a un costado de la carretera? Por darles un ejemplo, si salimos de aquí de Morelia y entroncamos con la autopista que va de México a Guadalajara, vamos a llegar al kilómetro 240. Si nos desplazamos hacia Guadalajara, esta numeración va a ir incrementándose hasta llegar como al 500, 510 en Guadalajara. Si nos vamos en sentido opuesto, este kilómetro 240 irá disminuyendo. ¿Alguna idea de qué significa? No, yo no tengo idea, profe. Bien, estos kilómetros nos ayudan nuevamente como una especie de referencia. La mayoría de las carreteras o autopistas federales que salen de la Ciudad de México nuevamente toman como referencia el zócalo de la ciudad, de la metrópoli capitalina de la Ciudad de México. A partir del zócalo se toma la numeración en kilómetros. Si agarramos, insisto, la autopista de México que va a Guadalajara y que después se sube hacia Sonora y no sé qué más para arriba, Piedras Negras creo que es hasta donde llega. Entonces ahí van tomando la numeración en kilómetros. Vuelvo a insistir, si nosotros agarramos la autopista aquí donde le entroncamos por Cuitzeo, vamos a ver que es el kilómetro 240. Es decir, hay 240 kilómetros desde ese punto hasta la Ciudad de México. Y esto nos permite nuevamente entonces referenciando, haga la aclaración, no son kilómetros lineales, son kilómetros de la carretera considerando todas las curvas y variaciones que pueda llegar a presentar. Entonces no es una línea recta, sino que nos indica los kilómetros que tendríamos que recorrer desde el centro de la Ciudad de México hacia cada una de estas distintas autopistas. Para eso nos sirven esos kilómetros. Obviamente, si la carretera no está conectada como una carretera federal hacia la Ciudad de México, pues entonces también puede ser el origen a partir desde donde se empieza a contabilizar, como la que hacemos desde aquí hasta Lázaro Cárdenas, que nos va indicando el kilometraje que va desde que salimos de Morelia y va aumentando conforme nos vamos alejando de la ciudad. Entonces, esto nos va a servir como una referencia. Y vamos a tratar entonces de ubicarnos, que las referencias nos sirven precisamente para orientarnos, pero que tienen una gran desventaja. Una referencia puede ser modificable y esta referencia nos puede llevar a algún tipo de conflicto. Nuevamente, si me permiten poner la presentación, vámonos a ella.
Bueno, de repente mi sistema se volvió un poquito lento, espero no le esté afectando a usted y que puedan ver la imagen que tenemos por ahí. Bien, vamos a ver entonces lo que sería un sistema referenciado y un sistema absoluto para diferenciar qué es uno y qué es el otro y cómo los podemos manejar y las ventajas y desventajas que tendría cada uno de ellos o propiamente las características que tiene. El más sencillo, entonces vamos a tratar de ubicar lo que sería una ciudad en lo que sería precisamente referenciándolo a lo que sería nuestro planeta. Y vamos a ver que para poder hacer la característica de la posición en nuestro planeta Tierra, se emplean las coordenadas geográficas, que nos define por medio de 3 puntos en donde se ubica cada una de nuestras distintas ciudades. Como es una esfera, se maneja entonces lo que sería la latitud, la longitud y también se maneja como tercer término lo que sería la altitud. Cada una de estas 3 coordenadas geográficas nos determinan entonces la posición en el planeta Tierra, de en donde se ubicaría cada una de las distintas ciudades del mundo. Y así empezamos entonces con la más sencilla, que sería la latitud, que lo que hicieron fue cortar a la mitad la Tierra, describiendo que había una parte norte y una parte sur. Y precisamente esa mitad pasa por lo que era ciudades del país de Ecuador. Obviamente pasa también por Colombia y por otros países en África, pero a fin de cuentas se definió llamarle Ecuador porque precisamente pasa cerca de la capital de Quito, en Ecuador. Y esto nos describe entonces las latitudes del semiesfera norte arriba y hacia abajo el sur. También después dijeron, bueno, vamos a dividirla también como los naranja, vamos a cortarla a la mitad y que esto nos defina una mitad derecha este y de una mitad izquierda oeste. Estas situaciones que se pusieron se eligieron como una referencia. A alguien se le ocurrió, bueno, ¿y qué vamos a utilizar para longitud? ¿Qué te parece si utilizamos una ciudad que se llama Greenwich? Greenwich está en Inglaterra, ahí es donde se hicieron este tipo de referencias o este tipo de legislaciones para poder utilizar una referencia y se manejó como el meridiano de Greenwich. Nuevamente, entonces, la latitud que pasa por el Ecuador, que por aquí estaría Ecuador, nos describe entonces que hay desde el 0 hasta el 90 latitud norte y desde el 0 hasta el menos 90 o hasta el 90 sur. La longitud la corta en 2 y nos habla acerca de que hay más 180 grados para un lado y menos 180 grados para el otro lado, ya sea longitud este u oeste. Vuelvo a insistir, se pasó por aquí, por Inglaterra, donde estaba la ciudad de Greenwich, y se eligió como una referencia. ¿Que se puede mover o se puede volver a legislar y mover esa? Pues sí, porque a fin de cuentas es una referencia. Y esto es lo que quiero enfatizar el día de hoy. La referencia, a fin de cuentas, la pongo como algo que nos vamos a poner de acuerdo para que exista como un dato. No es algo exacto, puede moverse, puede modificarse y eso nos hace que toda nuestra escala pueda ser modificable. Y es tal que, por ejemplo, la latitud que decíamos se determina con respecto del ecuador, una distancia angular que a partir del ecuador nos determina en qué posición, como si fueran coordenadas polares, en qué punto se encuentra nuestra ciudad, considerando lo que sería el ángulo respecto del ecuador. Ese ángulo entonces quedaría muy sencillo si nos hubieran dicho, bueno, es bien fácil, mira, desde el 0 hasta el 90 hacia el norte y desde el 0 hacia el 90 en el sur. Y cada una de las ciudades quedaría aquí. Por ejemplo, Morelia se encuentra más o menos por aquí, que estamos muy cercano a la latitud de 19 grados. 19 grados, latitud norte, se encuentra más o menos la ciudad de Morelia. Esto hubiera quedado más o menos una estructura sencilla, sin embargo tenemos que considerar que nuestro planeta no está perfectamente en un eje que se encuentre perfectamente vertical, sino que se encuentra con una determinada inclinación, 23 grados inclinado hacia uno de sus costados. Esto nos determina también como algo importante que hay una latitud muy importante que nos describe el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Estas son unas referencias nuevamente orientadas precisamente a estos 23 grados que se tienen por aquí. Este sería el plano de la eclíptica, el Sol se encuentra por acá, y entonces esto, que es una pequeña modificación que se tiene debido a esa inclinación, es importante por la siguiente característica. Nosotros, debido a esa inclinación y a la distancia que tenemos del Sol, se presentan lo que serían nuestras estaciones. Ahorita estamos en invierno y próximamente, dentro de algunos días, vamos a estar en primavera. Posteriormente verano y posteriormente otoño y se repite nuevamente a invierno. Aquí nos indica que la primavera es el 21 de marzo, astronómicamente en este año, en el 2021, la primavera va a llegar el 20 de marzo, no exactamente el 21. El 20 de marzo se va a presentar lo que se conoce como el equinoccio, que equinoccio significa que tanto el día como la noche duran exactamente lo mismo, 12 horas de luz solar o 12 horas de día y 12 horas de noche.
Veníamos de lo que era un perihelio, que era el invierno, que nos decía que las noches eran más largas que el día. A partir del 20 de marzo, ahora los días van a ser más largos que la noche hasta que lleguemos a nuevamente acá por acá en julio. Esto se los pongo más que nada para recordar un dato interesante que a algunas personas les cuesta un poquito de trabajo comprender, cómo en el hemisferio norte, cuando nosotros estamos más cerca del sol, es cuando más frío hace. Mientras que cuando estamos más alejados del sol, es cuando se siente mucho más calor aquí en la parte norte de la Tierra. Recordando que la órbita del planeta no es un círculo perfecto, sino es una especie de elipse. Entonces, algunas personas, vuelvo a insistir, el 3 de enero, que es cuando más cerca estamos del Sol, en algunas regiones se tiene más frío. Y cuando estamos más alejados del Sol, en verano, es cuando se llegan a presentar regiones con mucho más calor. Pero esto, bueno, a lo mejor tiene que ver con astronomía y a algunos de ustedes no les resulta para nada interesante, pero lo que me gustaría que entendiéramos es que esto nos define unas zonas que a algunos de ustedes les puede llegar a interesar. Estas zonas precisamente nos dan lo que sería la zona tropical y algunas zonas, por ejemplo, de lo que serían mucho más frías, que son los círculos polares. Aquí tenemos mucho frío en los polos y aquí tenemos una zona muy templada al centro o muy caliente y unas zonas con no tanta temperatura como franjas acá. Si en vez de verlo como una esfera inclinada, lo vemos como si fuera una especie de mapamundi o una especie de mapa, vamos a ver que las zonas más calientes se localizan precisamente en esta parte central. Las zonas más frías obviamente se localizarían en las secciones de los polos y zonas templadas en estos extremos de aquí. Esto puede ser importante para aquellos que están estudiando ambiental, pero también para aquellos que están estudiando en tecnología de los alimentos. Si lo vemos desde la siguiente perspectiva, que las temperaturas también ayudan para generar distintos tipos de alimentos y estos están segmentados, por ejemplo, así. Si hablamos con respecto de la uva, vamos a ver que hay una franja muy específica donde se dan las mejores uvas. Hablamos de vinos que hay en California, que son muy parecidos a los vinos con sus calidades que tienen en España, en Francia y en Italia. Pero también se tiene una buena uva para generar vinos, por ejemplo, en las zonas de Chile y Argentina. Esto es por el tipo de temperatura que se tiene. Sería un tanto difícil que llegáramos a escuchar de la uva de Canadá o de la uva de Noruega. Ahí no tenemos la posibilidad de tener este tipo de plantación. Entonces, sí es importante esta información que tenemos aquí porque nos describe también dónde podemos tener ciertos tipos de cultivo. Y precisamente la zona central se conoce como el cinturón del café. También he oído del café de Veracruz, del café de Oaxaca, de los cafés de Chiapas y también son muy conocidos, obviamente, el café de Colombia. Y estos son por las franjas que tenemos, que si bien es cierto son referencias que el ser humano puso, están basadas en las climatizaciones o en los estados del clima que guardan estas franjas. Precisamente aquí está el trópico de Cáncer y aquí está el trópico de Capricornio. Entonces nos separan precisamente estas zonas donde se dan algunos alimentos, imposibilitando que se den en algunas otras regiones. Esto con respecto de la latitud. Con respecto a la longitud, vuelvo a insistir, no es más que un ángulo que ahora se determinó que midieron desde un punto hacia la ciudad específica. Aquí utilizaron como referencia a la ciudad de Greenwich. ¿A alguien se le ocurrió? Pues aquí va a ser Greenwich, aquí estamos en Greenwich, aquí va a ser la referencia y a partir de aquí. Y lo describieron como si fueran círculos de una naranja. Perdón, como si fueran gajos de una naranja a partir de Inglaterra hacia uno y hacia el otro lado. Dijeron, bueno, vamos a partirlo. Incluso lo partieron en 24 zonas iguales. Cada una de estas 24 zonas tiene 15 minutos de arco y dijeron, es más, esto lo vamos a utilizar para las zonas horarias. Vamos a cortar en pedazos el planeta y a 180 grados incluso vamos a tener la fecha o el cambio de hora, el cambio de día, perdón. Este cambio de día cada 15 grados y queda perfecto, no hay ningún problema, ya lo referenciamos. Pero alguien dijo, bueno, es que las referencias que tú estás poniendo no está considerando la geopolítica. Resulta ser que hay unos países muy grandes, por ejemplo, como Rusia, que tendría distintos usos horarios. China también debería tener distintos usos horarios, así como Estados Unidos. Pero aquí empiezan a ver los conflictos geopolíticos. Una referencia puede no ser cumplida por las políticas económicas de un país. Aquí, por ejemplo, China dijo que no. China, él dijo que él quería tener en todo su territorio exactamente la misma hora. De tal manera que aunque debía tener 5 usos horarios, solamente tiene 1. Rusia sí tiene casi 11.
Estados Unidos tiene los 5 que conocemos y aquí en México nada más hay 2, aunque hay posibilidad de un tercero por aquí. Entonces, China empezó a hacer este tipo de alteración a estas referencias que se pusieron, pero no solamente ellos, hay otros países que también han puesto unas referencias medio raras o extrañas. Por ejemplo, China, que tiene un GTM más 8, que sería el horario que tienen en toda China, tiene vecinos que tienen más 3 horas, más 2, más 1, menos 1, menos 2 y hasta menos 3 horas a su alrededor. Y no solamente eso, hay otros países que están colindando con China que tienen más 6 horas y media, más 5 tres cuartos, más 5 y media, más 9, y eso hace todavía mucho más complicada las fronteras de China con respecto de los países cercanos. Estas zonas no están respetando lo que eran las referencias que se pusieron inicialmente porque sus fronteras no son unas líneas perfectas. Entonces la geografía de las montañas o de los ríos definen por lo regular la geografía de un país. Entonces estas líneas que pusieron como referencias no coinciden y cada país adoptó sus propias referencias. Y esto es en el sentido más o menos sencillo. Hay unas islas que quedaron precisamente en la división del cambio de uso horario o en el cambio de día. Unas islas lo aceptaron para un lado, otras para el otro lado, y esto hace que incluso hace algunos momentos, por ejemplo, mientras que en México, hoy miércoles 17 de marzo, eran las 4:30 de la mañana de hoy miércoles, en una ciudad que se llama Pago Pago, era ayer martes a las 11 de la noche, 11:30. Y en otra ciudad que se llama Pía, ya es jueves 18 de marzo a las 0:30 del día de mañana. Es decir, en una hora específica en el planeta Tierra existen 3 días distintos al mismo tiempo. Como mencioné, aquí en México era miércoles a las 4 de la mañana, en otra ciudad era martes y en otra ciudad ya era jueves. Entonces, el manejar un sistema de referencia puede ser un poco complicado si no nos ponemos todos de acuerdo. Si los sistemas que vamos a utilizar para internacionalizar o generar patrones o estándares no son del todo aceptados, pues podemos tener un cierto conflicto precisamente por esta estandarización. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? No, profe, todo bien. Bien, entonces vamos a ver, lo último que nos faltaría es que también hablamos de la altitud. La altitud, vamos a ver, aquí se los voy a poner como un ejemplo rápido. Ustedes ya conocen que la altitud se mide con respecto al nivel del mar. ¿A cuántos metros estamos sobre el nivel del mar? Por ejemplo, Morelia está aproximadamente a 1920 metros sobre el nivel del mar, ahí en donde está Catedral. Obviamente, entonces lo que hacemos es que hay ciudades que están por encima del nivel del mar, pero hay algunas ciudades que no conectan con el mar, pero que se encuentran por debajo del nivel del mar. Algunas ciudades incluso están hasta 18 metros debajo del nivel del mar, aunque ni siquiera contactan con el mar. Esto entonces se mide para describir qué tan alta sería una ciudad. ¿Alguna idea de cuál es el punto más alto que tenemos en el planeta Tierra? Es el Everest, ¿no? El Everest se ha manejado durante mucho tiempo como el más alto, con sus 8.840 metros. Sin embargo, vamos a ver una característica interesante. Hace algunos años empezaron a discutir, bueno, pero es que el Everest se encuentra en Nepal, que se encuentra por acá arriba. Pero si consideramos que la Tierra no es perfectamente esférica, sino que porque está girando parece un óvalo y tiene más diámetro en el ecuador que en lo que serían los polos, vamos a ver que esta pequeña diferencia que tenemos aquí nos va a hacer que el Everest, que es de todo el mundo conocido, que sería el punto más alto del mundo, empezaron por un afán más que nada turístico a decir que no es el Everest, sino que como están considerando la referencia del nivel del mar, alguien dijo, bueno, ¿y qué mar estás tomando? ¿El mar Mediterráneo tendrá el mismo nivel que el Atlántico y que el Pacífico? ¿O el mar Negro y el mar Caspio y el mar? O sea, ¿cuál es el mar que tú estás referenciando? Porque a fin de cuentas el mar ni siquiera es una referencia que tú puedes manejar como algo constante. De acuerdo a la posición de la luna puede haber baja mar o alta mar. El mar puede variar varios metros hacia arriba y hacia abajo. Entonces estamos manejando que la altitud de una ciudad se referencia a un mar, pero si el mar se mueve. Entonces, esa referencia todavía queda un poquito medio extraña cuando hablamos del nivel del mar.
En esta ocasión, entonces, todavía es peor si alguien considera que la diferencia en diámetros del ecuador con respecto de los polos es un tanto considerable. Si hacemos eso, vamos a ver que hay gente que ha dicho que más bien el Chimborazo, que es una montaña que existe en Ecuador, está más lejana del centro de la Tierra que lo que pudiera ser el Everest. Si en vez de considerar la altura de la montaña, consideran la distancia desde el centro de la Tierra, dado que tiene una forma de ovoide, resulta ser que el Chimborazo estaría a 6.384 kilómetros del centro, mientras que el Everest estaría 2 kilómetros más abajo. Entonces hay personas que hace algunos años empezaron a manejar como un centro turístico que en vez de que te acerques al sol subiendo al Everest, lo puedes hacer subiendo a esta montaña que se encuentra o que se llama Chimborazo. Esto simple y sencillamente diciendo que es el punto más cercano del sol o más alejado del centro de la Tierra. Nuevamente, una simple referencia. El Chimborazo se encuentra aquí, por debajo donde se encuentra Quito, en Ecuador. Y eso es lo que dicen. Bueno, es que considera que no es una esfera, considera que es una especie de ovoide. Cierto que Chimborazo apenas tiene 6.200 metros sobre el nivel del mar y el Everest tiene 8.848. Sí, si lo consideras con respecto al nivel del mar, pero como el mar no es algo estático y si lo quisieras considerar respecto del centro de la Tierra, esta distancia que hay de aquí a aquí es más pequeña que la distancia que hay aquí a acá. Pero también el Chimborazo es mucho más fácil de poder subir que lo que sería el Everest. Pero no solamente eso, es que también han considerado, bueno, pero es que existe una isla que si tomas en cuenta la isla, desde la punta hasta la base, esta mide más de 10.000 metros. Sí, está sumergida en el agua y solamente sobresalen unos 4.000 hacia arriba. Pero si tú consideras completa, mide 10.000, mucho más que lo que consideras que fuera el Everest. Obviamente más de lo que sería el Chimborazo, pero entonces, si las compararas una con la otra, esta queda por debajo del Everest. Pero si consideras una referencia distinta, entonces estaría más lejano del centro, esta parte del Ecuador, que esta parte que se encuentra en Nepal. Vuelvo a lo mismo, ese es el conflicto que tenemos cuando manejamos referencias. Referencias que podemos en un momento dado mover, alterar o no considerar o no tomarlas en cuenta. Esto es con respecto entonces de lo que sería nuestra Tierra. ¿Por qué lo maneja así? Bueno, es que también hay otra referencia que se utilizó. Cuando hicieron qué iba a ser un metro para poder estandarizar el sistema métrico decimal, para poder estandarizar el sistema GCM, alguien dijo, bueno, tenemos que establecer primero como referencia qué es un metro. Y a alguien se le ocurrió, ¿qué te parece si como metro agarramos precisamente el meridiano de Greenwich, lo partimos en 2 o partimos en 4 el diámetro de la Tierra y eso lo dividimos en 10 millones de partes y esa partecita va a ser un metro? Y a partir de ahí se definió qué era un metro. Pero esta definición de un metro, si bien es cierto que se basa en métodos astronómicos, aún así quedó un tanto ambigua. Más adelante, después de que se describió esto de lo que era el metro en 1700, se empezó a utilizar una barra que dijeron, en esta barra vamos a marcar exactamente lo que es un metro. Después mejoraron las características de esa barra, pero cientos de años después dijeron, bueno, ¿cómo referenciamos qué es un metro? ¿Cuánto es un metro? Cuando llega toda la era atómica, dicen, bueno, vamos a describir ahora el metro como algo más preciso. Lo vamos a escribir de acuerdo al millones de veces la longitud de onda del átomo de Krypton. Actualmente todavía se define con más precisión lo que es un metro, de acuerdo a la distancia que recorre la luz en esta parte o en esta fracción de un segundo. Y esta es actualmente la definición de un metro. Pero incluso entonces, un metro es una referencia impuesta por el ser humano. Si llegara un extraterrestre aquí a la Tierra y tú le dijeras, oye, mira, mides como 3 metros, él te va a decir, ¿qué es un metro? No te entiendo qué es un metro. Es que tú estás definiendo, utilizando una referencia que solo tú entiendes. Ni siquiera el metro es algo que exista como tal. No sé qué es un metro. Y vamos a ver qué significa esto. Vamos a verlo también en otros términos, donde, por ejemplo, en temperatura, nosotros podemos establecer que en temperatura
podemos tener la escala que nosotros querramos. Por ejemplo, aquí estoy poniendo un termómetro que me va a medir temperatura, pero que este termómetro no tiene escala. No tiene escala, pero puedo asignar valores numéricos. Incluso le puedo dar que de acuerdo al número de segmentos me indica que aquí son 0, aquí son 2 segmentos, me indican 20, aquí son 5 segmentos, me indican 50, 8 para 80, 10 para 100, etc. Pero no estoy diciendo en qué escala está. El fenómeno de dilatación del mercurio se puede presentar y me puede dar estas variaciones, pero no estoy especificando en qué escala está. Y precisamente entonces Celsius lo que hizo fue empezar a referenciar. ¿Qué fue lo que referenció la temperatura? Bueno, él dijo, voy a agarrar como el punto de congelación del agua como si fuera el 0 y voy a agarrar el punto de ebullición del agua como si fuera el 100. Afortunadamente él utilizó estos dos valores más y menos, de congelación y ebullición del agua, y él dividió precisamente en 100 partes los valores o los intervalos que existían desde el punto de congelación del agua hasta el punto de ebullición. Estas son las referencias que él tomó para su termómetro o para su escala centígrada. Centígrada porque utilizó 100 partes. Sin embargo, sobre todo ustedes de bioquímicas, si le pregunto el punto de ebullición del agua aquí en Morelia, si es de 100 grados, repito, algunas veces ustedes han hecho, ¿no? ¿De cuánto sería? ¿De más o de menos? Menos, según yo es como de 98. ¿Por qué? ¿Se equivocó Celsius o por qué el punto de ebullición no es 100? Es con respecto al nivel del mar, ¿no? O algo así. Es con respecto al nivel del mar. Es decir, entonces, esta referencia que él puso, si bien es cierta que habla con respecto al punto de ebullición del agua, tiene muchas consideraciones. Una de ellas es precisamente que tiene que ser al nivel del mar. A nivel del mar, esto sí se comportaría. Es decir, esta referencia de 100 grados tiene posibles alteraciones causadas por la presión atmosférica. De hecho, podemos hacer que hierva el agua incluso a temperatura ambiente. Podemos poner un recipiente, un vaso con agua, lo metemos a una cámara de vacío, le empezamos a disminuir la presión interna y vamos a ver que el agua puede empezar a hervir incluso a 20 grados centígrados. Entonces, esta referencia que manejó, pues sí, ok, la utilizó en su tiempo y era bastante acertada, pero depende de muchas características. Incluso el punto de congelación también puede variar. No sé si ubicamos el término dureza del agua. Puede haber agua dura. No sé si no han llegado a manejar ese término, la dureza del agua. No, profe, yo no. Ese cuando el agua tiene mucho contenido de sal, se le conoce como agua dura, o tiene muchas impurezas, tiene mucha suciedad. Cuando el agua, ustedes la quitaron todas estas sales y la dejaron como agua destilada. Aquí habla de la congelación del agua, pero no hablaba de la dureza del agua, no decía qué tanto contenido de sal tenía. Si ustedes ponen agua destilada y a esa agua le ponen azúcar o le ponen sal, se van a dar cuenta que no se congelan a la misma temperatura. De hecho, por eso una paleta se puede congelar más fácilmente. Entonces, el punto de congelación del agua también tiene que considerar que el agua era destilada. Entonces, hay muchas características que hay que tomar en cuenta aquí para lo que serían estas referencias. Sin embargo, se volvió un estándar. Tuvo un pequeño conflicto la escala centígrada que manejó Celsius. Al manejarla a partir del 0, el punto de congelación, los valores que él obtenía eran positivos. Ningún problema. Pero ¿qué sucedía si había temperaturas por debajo del punto de congelación del agua? No le quedó otra más que asignarle valores negativos. Entonces se empezó a manejar términos de temperatura positiva y temperatura negativa, que si coloquialmente la asignamos como que fuera calor y frío, pues entonces aquí el concepto de frío debió de haber quedado que si la temperatura estaba por debajo de 0 grados, era frío. Pero no es cierto. Hay personas que a lo mejor a 9 o 12 grados positivos tienen frío. Entonces, ¿qué es el frío? El frío no está definido ni siquiera como una referencia. No es una referencia que pudiéramos manejar tan exacta, dentro de sus posibles alteraciones, como el punto de congelación del agua. Hay personas que ahorita, que estamos, no sé, calculo unos 24 grados centígrados aquí en Morelia, puede haber personas que tengan frío.
que diga, es que yo vengo del desierto del Sahara, yo vengo de Abu Dhabi, no sé, y allá hacen 45, 50 grados de repente. Llego aquí a Morelia y hay 22 grados, está haciendo mucho frío. Llega otra persona de Canadá o de Alaska y dice, no hombre, aquí en Morelia hace un calor tremendo. Allá tenemos 5, 4 grados centígrados cuando hace mucho calor. Tú me estás presentando veintitantos, hace calor. Entonces volvemos a insistir, el frío es una medida completamente que no vamos a utilizar en física y el frío de hecho no debería estar descrito como tal. No tengo la referencia de dónde es frío y dónde es calor. Sí puedo tener cuándo es negativo y cuándo es positivo, lo que hizo precisamente Celsius, pero aún así se metió en una serie de problemas. Podemos hablar de algo muy frío, confortable o tibio, pero nuevamente depende de lo que tú consideres como tal. 0, bueno, 4 o 5 grados es frío, veintitantos es confortable y ya cercano a 40 grados es caliente. Vuelvo a lo mismo, una persona decía 40, no hombre, 40 ya está empezando a hacer algo de frío porque normalmente hemos llegado hasta 50, 52 grados. Entonces, esto es una percepción, esta es una sensibilidad del ser humano que todo mundo tendríamos como referencia distinta. ¿Qué es lo que hace Celsius? Ya dijimos, utilizar entonces lo que sería el punto de congelación del agua y lo que sería el punto de ebullición y dividirlo en 100 divisiones. ¿Qué sucede cuando llega Fahrenheit? Dice, bueno, es que yo también voy a hacer mi propio sistema y también voy a utilizar referencias, pero estas referencias van a ser un poco diferentes. Fahrenheit no empleó solamente el punto de congelación del agua, sino que buscó la temperatura más baja posible que podía alcanzar para describirla como 0. El 0 Fahrenheit quedaría como por acá abajo. Ese 0 Fahrenheit lo consiguió precisamente con agua, pero le agregó sales y le agregó incluso otras, se me olvidó ahorita cómo se llama, no es cloro, pero algo así. Y con eso logró tener una temperatura más baja que el 0 grados centígrados. Para él, el punto de fusión del agua le quedó en 32 grados Fahrenheit. También no utilizó 100 divisiones, sino que empleó 180 divisiones entre el punto de ebullición del agua, que ese sí lo siguió conservando, y el punto de congelación del agua. De aquí a aquí hay 180 divisiones y el 0 lo maneja como 32 porque encontró una temperatura más baja. Esto hace que la conversión entre centígrados y Fahrenheit no sea tan sencilla, ya que necesitamos pasar por la conversión de 5 novenos o 9 quintos y restarle o sumarle 32. Sin embargo, ambas están basadas en especificaciones de algo relativo, tanto la escala centígrada de Celsius como la escala de Fahrenheit. ¿Qué es lo que hace Kelvin? Ustedes que han manejado Kelvin, ¿qué es lo que mejora Kelvin ahora? ¿A qué es a lo que Kelvin le llama cero absoluto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tipo de referencia usa Kelvin como para permitirse llamarle escala absoluta a diferencia de Celsius y a diferencia de Fahrenheit? ¿Alguna idea? Es cuando ya no hay movimiento de las partículas, algo así. Ya no hay movimiento de las partículas, exactamente. Entonces Kelvin dijo, bueno, ¿para qué utilizamos referencias que pueden ser movibles? ¿Por qué utilizamos la presión del aire para ver si se va a ebullir el agua o no? O sea, estás manejando demasiadas características para dar una referencia. ¿Por qué no mejor entendemos el concepto del calor? Como dijo el compañero, el calor, si nos genera el calor, dado que hay movimiento, si muevo poco, hay poco calor. Si se mueven mucho las moléculas o las partículas, genero mucho calor. Pues, ¿qué te parece si consideramos el concepto de que, y si no se mueven, no generan calor? Perfecto. Entonces podemos tener ahora definiciones en términos absolutos. El movimiento lo puedo referenciar a algo absoluto. Hay movimiento, ¿qué tanto movimiento? No hay movimiento, se llama cero. Y ahí vamos a ver entonces el ejemplo más claro de lo que pudiera ser precisamente algo absoluto. Aquí yo no puedo hablar de movimientos negativos. Puedo hablar de escala de movimiento positivos. Puedo hablar de no hay movimiento, el cero absoluto. Pero Kelvin eliminó el término negativo. No hay temperaturas negativas. Todas las temperaturas como medición de calor son positivas y el cero sería la ausencia de calor debido a que hay ausencia de movimiento. Entonces Kelvin empezó a manejar mucho más lo que sería esa escala absoluta. Y vamos a ver entonces el día de mañana un poco más acerca de estas escalas absolutas que se refieran a términos en los cuales nos permitan precisamente manejar o entender mediciones en términos absolutos y lo que esto significa. Nuevamente tenemos lo que sería Celsius, Fahrenheit.
Nada más como información adicional, Fahrenheit también manejó que la definición de su 100 o cercano al 100 era la temperatura del cuerpo humano. Más o menos, cuando tienes fiebre, pues estás un poquito arriba de los 37 grados centígrados. En Estados Unidos, 100 Fahrenheit significaría que el cuerpo humano ya empieza a estar un poco caliente. Obviamente aquí están los Kelvin, no están manejando las fracciones de Kelvin, pero una gran ventaja que tenemos con respecto de lo que serían los Kelvin y los grados centígrados es que Kelvin también manejó 100 divisiones, de tal manera que el incremento de calor que representa un Kelvin es exactamente el mismo incremento de calor que me representa un grado centígrado, no así compatibles con lo que serían los Fahrenheit. Más adelante se creó otra escala donde Fahrenheit también trató, o donde la escala Fahrenheit se maneja en términos absolutos, que serían los grados Rankine, pero esos todavía están un poquito menos utilizados. Pero a fin de cuentas es una medición absoluta con las características de lo que serían los grados Fahrenheit. Nada más para terminar. Esto quiere decir que una referencia se puede considerar de acuerdo a una percepción. Aquí nos dice en este dibujo que cada persona habla de su propia perspectiva. Es decir, tú puedes ver el mundo, pero que de acuerdo a tu referencia lo puedes ver de una forma o lo puedes ver de otra manera. Este es el problema que podemos llegar a tener cuando hablamos de escalas o valores referenciados. Tú vas a ver a tu compañero a la izquierda y tu compañero te va a ver a la derecha. Entonces, todo depende de tu referencia. No podemos basarnos en un sistema de instrumentación que se referencie a algo que pueda darme ambigüedad o que pueda verse de una manera diferente. Y esto nada más termino diciéndolo, bueno, y esto es cuando es algo real, es decir, aquí hay físicamente un número que uno ve como 6 y otro ve como 9. Pero ¿qué sucede cuando incluso hablamos de una cosa que no es real? Esta persona lo está viendo como un 4, hay 4 objetos, y este lo ve como un 3. Sin embargo, este es un dibujo imposible. Físicamente no lo podemos hacer en forma tridimensional. En forma bidimensional sí, pero en forma tridimensional sería imposible hacer este objeto. Entonces, todavía haber algo que no es real, todavía puede tener muchas más perspectivas, muchas más formas de ver algo que ni siquiera existe y que cada quien lo puede interpretar a su manera. Entonces, esto vuelve mucho más compleja una cosa que se maneje desde este punto de vista. ¿Comentarios? ¿Algo? ¿Nada? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, con ustedes no tengo muchos problemas, nada más tengo que regañar a 2 personas que me faltan de lo de laboratorio. Se supone que ustedes como grupo A son los que tienen laboratorio el día viernes, así que no deben de tener problema por las asignaciones de los laboratorios únicamente el día viernes. Sin embargo, todavía me faltan 2 personas que no me han puesto a qué horario del viernes les conviene estar. Si me permiten, no era, ahorita les digo quiénes son, para ver si por favor por ahí andan. Ay, se me perdió. Gustavo Adolfo Montoya Salinas no me ha descrito en qué laboratorio estaría. Y la otra persona, no la encuentro, pero era Alexa Natalia, que también no la tengo todavía registrada en el archivo de Excel en qué laboratorio está. El resto de las personas espero entonces que hayan recordado que les dije que en esa lista de Excel hay un código para darse de alta en el correspondiente grupo que ustedes hayan elegido. Se van a la dada de alta de equipos de Teams y ahí hay una opción que les dice que pueden darse de alta en un equipo por medio de un código. Copian el código de ese archivo de Excel e inmediatamente ya estarían dados de alta en el correspondiente grupo de laboratorio. Entonces, si alguno de ustedes no lo ha hecho, necesito que el día de hoy o máximo mañana ya se den de alta para este viernes empezar lo que serían las sesiones de laboratorio correspondientes. Si alguien tiene duda de cómo hacerlo o cualquier cosa, pues me lo comenta y lo tratamos de solucionar. Entonces, si no hay dudas, comentarios, nada, nos veríamos el día de mañana. Yo todavía me quedo conectado unos 5 minutos más. Cualquier cosa que quieran, lo podemos ver si hay algunas dudas. ¿Sale, jóvenes? Gracias, profe. Sale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Profe,